Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. A Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Llegamos? ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra del Señor, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos por un instante. Señor, gracias por tu palabra. Es nuestra vida, es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es nuestra dirección, lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino, Señor. Gracias porque en este día no solamente contamos con tu palabra, sino también contigo, que eres el autor de la palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Pedimos reverentemente que tu Espíritu Santo en nuestros corazones sea el que obre a través de tu palabra. La exposición de tu palabra no solamente sea guiada por tu Espíritu Santo, sino también el escuchar tu palabra, el entenderla, el atesorarla y el vivirla. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los que hemos tenido la bendición de tener hijos, sabemos que es precioso verlos pequeñitos, ¿sí o no? La imagen que más tengo grabada fue la de mi primer hijo, porque la del segundo y la del tercero no fueron tan impactantes porque me los demoraron en sacarlos de cuando nacieron. En cambio el primero me vieron sufriendo toda una noche, ahí pendiente del parto de mi esposa, y las enfermeras se condolieron de mí y me sacaron al niño. Antes que mi esposa se quedara con él, me lo sacaron a mí. Y lógico, como era el primero, me impactó ver sus ojitos abiertos mirándome. Una cuestión muy impactante, hermosa pero impactante. Y ustedes saben, cuando llega un niño a la casa, todo gira alrededor del pequeñito. Que la habitación, que las cositas, que la comida, que el ruido, que todo lo que se hace en la casa no dañe la paz, sino que ayude al crecimiento y buen desarrollo del muchacho, del pequeño. ¿Sí o no? Y uno contento. Los que son más y más duros de corazón, en el sentido de que no son tan dulces para hablar, aún ven un niño recién nacido y se vuelven nada, se desbordan en palabras, consintiéndolo y apapachándolo, se les hace rara la lengua, hablan torcido, consistiéndolo, ¿cierto? Todos contentos por el niño que acaba de nacer. Pero también al mismo tiempo, ese niño que acaba de nacer necesita ser edificado, ser levantado, ser instruido y hacerlo crecer. Bueno, físicamente él va creciendo, pero aún físicamente tenemos que colaborar con su crecimiento en la nutrición y más en la enseñanza y en la edificación de su carácter, de su forma de ser.
Lastimosamente, a veces se nos olvida, incluso en las familias, que aunque los niños tienen un trato preferencial porque son débiles en fuerza, débiles en capacidades y oportunidades, no se pueden defender tan fácilmente y hay que consentirlos de una forma especial para ayudarlos a crecer, no pueden ser tampoco ellos los que digan todo en la casa. No se hace simplemente lo que dice el niño porque el niño está pequeñito y hay que hacer todo lo que él diga. Se consienten y se aman, pero si terminamos haciendo, por ejemplo, si terminamos comiendo lo que el niño pida de comida, pues vamos a terminar malnutridos. Si terminamos yendo a los lugares donde el niño quiera que vayamos, nos vamos a meter en sitios que tal vez no sean convenientes. Si hacemos todo lo que el niño diga, terminamos perdiendo el rumbo de la familia y ponemos en peligro no solo la madurez del niño, sino la estabilidad de la familia que cuida al niño. Pareciera tonto, pareciera ilógico recordarlo, pero así sucede. No solamente lo he visto en las familias, lo he visto también en las iglesias. En las iglesias, decíamos la semana pasada, debemos soportar a aquellos que tienen debilidades y que en su proceso de crecimiento, de maduración, a veces nos hieren. Y hace 3 domingos hablábamos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero por estar nosotros pendientes de sobrellevar las cargas y de soportar al débil, no vamos a terminar haciendo todo lo que cualquiera diga dentro de la congregación, especialmente si no ha madurado en la fe. Hay un pastor que le llama a esto la tiranía del débil. ¿Qué es la tiranía del débil? Ay, a mí no me gusta eso. Ay, a mí no me parece eso. Ay, 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 ay. Y si tiene una justificación bíblica para reconvenirlo y hacerlo diferente en la iglesia o que la iglesia funcione diferente, se toma en cuenta. Si no, tal vez es una persona que no ha madurado lo suficiente en la fe. Y nosotros debemos ser cuidadosos. De hecho, si usted mira conmigo de nuevo, Efesios, no Colosenses, donde empezamos, Efesios, capítulo 4, no pierdan Colosenses. La semana pasada predicamos del capítulo 4, estuvimos en el versículo 2 y en el 32. Y decíamos que para soportarnos los unos a los otros debíamos tener paciencia y perdonar. En el 2 se recalca la paciencia, en el 32 el perdón. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La semana pasada predicamos con ese texto y con el 32. El verso 32 dice, antes sed benignos o amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Y dijimos, como siempre habrá personas que en su debilidad caigan en pecado o nos hagan daño, no solamente, como decíamos, también hace 8 días hay que orar por ellos y tratarlos de ayudar a salir del pecado, sino también hay que soportarlos. Pero no es eso justificación para no pedirles que maduren. Amado hermano, si yo soy inmaduro, no solamente me deben soportar y amar y perdonar, también me deben ayudar a madurar. También me deben ayudar a madurar. Siempre pongo el ejemplo, si un hijo mío ya de 14, 15 años realiza sus necesidades fisiológicas en su ropa interior, no creo que sea la hora ni el momento de decirle, ay, tan lindo el niño, vamos y lo cambiamos. Eso era cuando estaba recién nacido y hasta cierta edad. Si un creyente sigue inmaduro es porque se ha olvidado que no hay que consentirlo, sino también ayudarlo a madurar. ¿Cómo lo sé? Entre el 4 y el 32, Efesios capítulo 4, mire por favor conmigo el versículo 11. Dice, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Verso 12, a fin de perfeccionar o madurar, se podría decir, a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que hay que madurar, que entre tenerle paciencia a los hermanos y al mismo tiempo perdonarlos, también hay que ayudarlos a madurar. Y aquí está hablando de los ministros. Pero entonces ¿será solamente los ministros los que ayudan a madurar a los demás hermanos? ¿Solamente los líderes oficialmente nombrados? ¿Será que solo ellos? Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, que está más adelantico, capítulo 5, verso 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Si ustedes se dan cuenta, estamos tocando las partes finales de las cartas porque estamos hablando de aspectos prácticos de la fe. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que los tesalonicenses ya lo estaban haciendo. No solamente se consientan, no solamente se tengan paciencia, no solamente se perdonen, edifíquense y anímense a continuar creciendo, unos a otros. Y aquí está la clave: unos a otros. No solamente los líderes y los pastores o los maestros o los que están con alguna clase de ministerio en la iglesia. De creyente a creyente, de oveja a oveja, nos debemos ayudar a crecer en la fe, a madurar. Quiero seguir corroborando el asunto y devolvámonos a la carta a los Colosenses, antes de llegar al texto base de hoy, al capítulo 2, Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Para ver que esto está en todas las enseñanzas del apóstol y en todas las enseñanzas de la Biblia, del Nuevo Testamento más específicamente. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es esto? Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tenemos que, arraigados significa ahí echar raíces, más raíces en el Evangelio y en quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuál es la voluntad del Señor. Pero también sobreedificarnos, esa es la palabra de seguir construyendo una casa, seguir levantando una construcción. Y ahí dice cómo, dice como habéis sido enseñados y abundando en acción de gracias. Ahí ya nos está dando un elemento que veremos hoy, la enseñanza. Nos lo está diciendo Pablo también en Colosenses, y devuélvase un poquito ahí al capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, verso 28 de Colosenses, dice, hablando de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí está hablando Pablo de lo que hacían él y los ministros que andaban con él. Amonestaban y enseñaban para que se edificara la iglesia y creciera y madurara. Estas dos mismas palabras traducidas de forma diferente son las que aparecen en el capítulo 3, verso 16. Y volvemos ahí, donde dice la palabra de Cristo, 3:16. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Allá dijo, nosotros amonestamos y enseñamos a todos los hombres, los líderes eclesiásticos. Pero aquí dice que entre nosotros, entre los de la iglesia de Colosas, Colosenses 3:16, debemos enseñarnos y exhortarnos. Son las dos mismas palabras en diferente orden
en el capítulo 1, versículo 28. Son las mismas dos palabras. ¿Para qué? Para edificarnos, para madurar. Lo que he hecho con estos versículos es mostrarles que no solamente lo deben hacer los pastores, los líderes o los ministros, edificar y hacer crecer o madurar a los creyentes, sino también creyente a creyente se ayuda a madurar. Creyente a creyente, oveja con oveja, discípulo con discípulo, miembro de iglesia con miembro de iglesia se ayuda a madurar. Se ayuda a madurar, se ayuda a crecer. La edificación de una iglesia no solo necesita la labor de los pastores o líderes, también la enseñanza y exhortación de los unos a los otros. Y vamos a tocar el tema un poquito hoy para quitarnos un poquito de la mente las cosas que tenemos como raras, sobre todo de la exhortación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo edificarnos? ¿Cómo madurar en la fe? Con los dos elementos que vimos. Primero la enseñanza y segundo la exhortación. Esos son los dos puntos. Sencillitos. Enseñanza y exhortación. Dos es. Maduramos con la enseñanza y con la exhortación. Primero, la enseñanza. Toda enseñanza debe surgir, todo cambio o toda madurez en el creyente debe surgir como resultado de una instrucción de Dios y en Dios. Capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver el ejemplo, verso 17 al 24, lo voy a leer de corrido, acompáñenme allí en su Biblia, verso 17 al 24, 3:17, Colosenses 3:17 al 24, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí vienen cosas específicas, mire, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene a quién, o como conviene en quién, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agrada ¿a quién? Al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Importantísimo, mi comportamiento en todo lugar debe surgir como mi deseo de hacer la voluntad del Señor y debe ser, todo lo debo hacer en su nombre, dándole gracias, como le conviene a Él, temiéndole a Él y no a los hombres, como para Él y no como para los hombres, y sirviéndole a Él. Todo. Si no, nunca voy a madurar. Si yo espero hacer las cosas, ser un buen esposo para que mi esposa me lo reconozca. Si mi esposa espera ser una buena esposa para que yo se lo reconozca. Si espero ser un buen padre para que mis hijos me feliciten. O si mis hijos esperan ser buenos hijos para que el papá los recompense. Y así sucesivamente en cada área de nuestra vida, empleados a patrones, patrones a empleados, familiares con familiares y hermanos con hermanos en la iglesia, nunca vamos a madurar. El objetivo de la madurez es que todo lo que me enseñen a mí para poder crecer en la fe, tiene que girar en torno a Dios y a su palabra y a su voluntad. Colosenses 3:16 dice al principio, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que la enseñanza que me va a hacer madurar gire en torno a Dios, tiene que salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Siempre retumba a mis oídos aquel pastor que dijo alguna vez que en una reunión de pastores estaban resolviendo ciertos problemas prácticos de las iglesias. Nada teológico ni profundo, pero eran problemas al fin y al cabo. Todos opinaban. Y él levantó la mano y dijo, bueno hermanos, la palabra de Dios dice tal cosa, hagamos esto. Entonces un pastor le dijo, bueno, ¿y usted por qué siempre la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios? Y todo sale de la palabra de Dios, ya se vuelve repetitivo. Y él le dijo, entonces, ¿de dónde sacamos los que queremos hacer la voluntad de Dios las instrucciones para nuestra vida práctica?
si no es de la palabra de Dios? ¿De dónde? ¿De dónde saca una muchacha que se quiere casar los atributos que debe buscar en un posible pretendiente para matrimonio si no es de la palabra de Dios, si ella es cristiana? ¿De dónde lo hace un muchacho que quiera hacer lo mismo si está buscando pareja? ¿De dónde un padre para criar hijos? ¿De dónde un hijo para ser hijo con el papá y obedecerle? ¿De dónde sacamos todas las cosas? ¿De dónde saco mi comportamiento, lo que reacciono, lo que digo, lo que pienso, lo que realizo si no es de la palabra de Dios? Tiene que salir de la palabra de Dios, pero aquí el secreto es que dice que more ¿cómo? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more ¿qué? Ahí un poquitico. Y sabe que la palabra utilizada ahí para abundancia también se traduce algunas veces riquezas. En riquezas. Y eso no solamente nos habla de la cantidad de Biblia que yo me sé en mi memoria, sino de la forma como la valoro y si realmente la atesoro como más valioso que lo que yo diga o que lo que digan los demás, para cada caso. Hermanos, estamos hablando de edificarnos los unos a los otros, ¿cierto? Alguien se acerca a usted, no es el pastor, y le dice, aconséjeme con respecto a esto que tengo que decidir. Y usted piensa, ¿qué le digo? Ahora, ¿de dónde saco lo que le voy a enseñar? Para que pueda tomar una decisión. Pues debería salir de lo que usted tiene atesorado de la palabra de Dios en su corazón. ¿Y cómo se sabe si usted la tiene atesorada en su corazón? Porque inmediatamente usted lo primero que va a hacer es decirle, Señor, ayúdame a decirle o aconsejarle guiado por tu palabra. Y recuérdame de tu palabra qué es lo que se puede aplicar a esta situación. ¿Cierto? Yo aconsejo siempre que antes de aconsejarle digamos a la persona, venga, vamos a orar. Antes de hablar, oremos. Porque si yo no me acuerdo de ningún texto específico en medio de la oración, le digo, Señor, ayúdame a orientar a mi hermano o a mi hermana basado en tu palabra y muéstranos en qué principio bíblico de tu palabra tenemos que aplicar a este caso particular, ¿cierto? Si no, pienso qué fue lo que dijo la vecina, qué es lo que dice la televisión, qué es lo que enseña el psicólogo o qué es lo que dice cualquier persona menos la palabra, y entonces no voy a aconsejar con una palabra que en mi corazón abunde. Para que abunde la Biblia en mi corazón debo leerla, debo estudiarla y debo atesorarla, que sea valiosísimo para mí. Pregunta práctica, ¿qué fue lo último que leyó usted en la Biblia, en su devocional personal? ¿Qué fue lo que aprendió de Dios y de usted, de eso que leyó? ¿Qué valor le da usted a eso que aprendió la última vez que se encontró con el Señor en su palabra? ¿Sí le da valor? ¿Sí le parece valioso para su vida? Atesorarla como el más valioso recurso que existe para cada necesidad humana. Y mire lo que dice el versículo 16 después. No solamente dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, sino que también dicen toda ¿qué? Sabiduría. Ay, hermanos, me puede parecer valiosísima la palabra de Dios, pero no ser lo suficientemente sabio. La palabra sabio también a veces traduce prudente, para aplicarla correctamente. ¿Usted sabía que el sabio no es el que tiene muchos conocimientos en la mente, sino aquel que los sabe usar? ¿Cierto? Aquel que los aprovecha, ¿cierto? Yo puedo tener 3 profesiones, estudios muchos y habilidades bastantes, y no aprovechar ninguno y estar haciendo otra cosa. O puedo de todo lo que tengo aprovechar cada cosa en cada circunstancia de acuerdo a la necesidad. Eso es ser sabio, ¿cierto? Eso es ser sabio. Entonces, hermanos, no se vayan a desentusiasmar, porque para aconsejarnos y ayudarnos a madurar los unos a los otros, no hay necesidad de saberse toda la Biblia, aunque Dios quiera que se la supieran toda de memoria. Pero no hay necesidad de sabérmela toda. Tengo que estarla leyendo y estudiando y dándole valor en mi corazón, y en el momento correcto, por la guía del Espíritu Santo, aplicar lo que sé. Él me va a recordar lo que leí. Él me va a recordar y a traer a la memoria lo que yo estudié, y eso es lo que voy a aplicar, no más,
¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque algunos hermanos se contienen y dicen, no, vaya donde el pastor, vaya donde el líder fulanito y pregúntele porque yo no sé casi Biblia y casi no recuerdo las cosas que la palabra de Dios tiene, entonces no puedo decirle qué hacer en ese caso. ¡No! Si es creyente y está conociendo al Señor en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a recordar y le va a dar sabiduría para aplicar sabiamente los principios bíblicos a la palabra de Dios. Veamos un ejemplo práctico, ahí mismo de Pablo, capítulo 4 de Colosenses, versículos 2 al 4. Mire lo que dice Pablo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cuál es el problema ahí de Pablo? ¿Cuál es la circunstancia de Pablo ahí? Aunque se ve muy chiquitica y no le parece darle la importancia, pero ¿cuál es la circunstancia de Pablo ahí? ¿Dónde está Pablo? ¿Cómo está Pablo? Preso. ¿Recuerdan que también cuando leímos Efesios estaba preso? Bueno, cuando él lo escribió estaba preso y cuando lo leímos lo recordamos. Está preso. Preso. ¿Y qué principio bíblico aplica Pablo para él mismo, para aconsejarse y para pedirle a los hermanos que lo ayuden? ¿Cuál es el principio que aplica ahí? Leamos entre líneas, verso 3. Orando también al Señor, al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Quién es el que abre la puerta para la palabra? ¿Quién es el que da a conocer el misterio de Cristo entonces? Dios, a través de lo que predican ellos. ¿Quién es el que les dice o manifiesta o ayuda a Pablo y a todos los que quieran predicar el evangelio cómo debe de hablar? Dios. El principio bíblico detrás de esto es que Dios es soberano y en medio de la circunstancia de la cárcel de Pablo, Él le va a abrir la puerta para que pueda predicar. No la puerta de la cárcel, sino la puerta de los corazones de las personas que están a su alrededor. Esto habla de oportunidades de evangelismo. Dentro de una cárcel, rodeado por guardias romanos, Dios estaba usando a Pablo. En algún otro momento, cuando estuvo preso, lo que le llamamos hoy preso domiciliario, preso casa por cárcel, la gente llegaba hasta su casa y él les predicaba. Porque ¿quién es el que controla la puerta, si se abre o si se cierra? ¿Quién es el que la controla? Dios. Por eso es que Pablo pide que ¿qué hagan? Por él. Hagan algo por mí. Como Dios es el que controla la puerta, si se abre o cierra, ¿qué es? Oren. Oren. Bueno, y apliquémoslo nosotros. ¿Qué tenemos que pedirle entonces a la iglesia? No solamente a los ministros, sino a todos los creyentes para cuando predicamos el evangelio. ¿Que la iglesia qué? Ore. Para que Dios sea el que abra puertas. ¿Vemos la importancia de la oración? La importancia de la oración no es porque la oración sea un instrumento de manipulación del corazón de Dios, sino porque en la soberanía de Dios determinó la oración como una forma de hacer su voluntad. Y Él, que es el que abre la puerta, determinó que yo ore, pida y clama a Él para que Él realice esa apertura de la puerta. Porque Él es el que está al control, no yo. Principio bíblico, soberanía de Dios. ¿De dónde lo sacó Pablo? Tal vez lo sacó de Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Ah, no, perdón, es Marcos 3, 11. Marcos 3, 11. Marcos, debe ser Marcos 3, 11. Lo copié mal allí. 3:11. No, tampoco. Tampoco. Bueno.
No copié la cita completa, sino solamente, no copié el texto completo, sino solo la cita, así que recuerdo que es cuando Cristo precisamente dice a 13:11. Mateo, vamos a ver, creo que sí es Mateo. Mateo 13:11. No. Y así vamos llegando de nuevo a Marcos. Marcos 13. Sí, es Marcos 13:11. Marcos 13:11. 13:11, sí señora. No Mateo, sino Marcos. Marcos 13:11. Marcos 13:11. El Evangelio de Marcos fue el escrito primero, Marcos 13:11. Entonces tal vez Pablo ya lo había leído o sencillamente ya había escuchado de las enseñanzas del maestro, que en Marcos 13:11, lo que para nosotros aparece allí, Cristo dijo, Marcos 13:11, dijo, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Escuche bien esto, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cristo está diciendo, en medio de la dificultad más terrible, aún el Señor sigue siendo soberano para extender su reino y le va a dar las palabras para hablar. Recuerdan que entonces la oración de Pablo en Colosenses capítulo 4 es: oren para que yo tenga palabras como hablar. Dice, para que el Espíritu Santo use mi boca y pueda yo predicar. Y no para que me tome en un trance o algo raro, sino para que yo cuando esté exponiendo el Evangelio, lo exponga guiado por el Espíritu de Dios y la gente sea convertida, escuche la predicación. Hermanos, esto es un principio bíblico que el apóstol Pablo está tomando para aconsejarse a sí mismo y para pedir oración. Y es un ejemplo de cómo él tenía en su corazón atesorada la palabra de Dios para llevarla a la práctica en algún aspecto específico. Entonces, si por ejemplo yo voy a utilizar este mismo principio bíblico en medio de una persona que esté presa y que quiera predicar el Evangelio, le digo: el Señor, Mateo capítulo 13, versículo 11, dice que el Espíritu Santo, aun cuando estemos presos, aun cuando estemos delante de personas o autoridades que nos hayan puesto presos por causa de predicar el Evangelio, nos va a dar que hablar. Él mismo nos va a dar las palabras para decir. No nos preocupemos por eso. Y oro para que eso suceda. Es buscar en la palabra de Dios lo que me enseña como principio, no como detalle. Ojo, en principio, no en detalle. Les voy a poner un ejemplo práctico también. Primera de Corintios capítulo 11, dicen en el caso del atavío de las mujeres que las mujeres deben venir con un velo, tapándose al templo. Y vamos a ir al texto para hacerlo práctico. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Ya le digo qué versículo específicamente. Para no abordar todo el capítulo o toda la porción. Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, verso 6, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mira el verso 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Estaba Pablo juzgando un caso de acudir al culto con una vestimenta impropia. ¿Sí? Entonces imaginemos que llega una persona a nuestra iglesia y llega con una vestimenta muy
sensual, en el caso específico de las mujeres, inadecuada para la comunión entre nosotros. Usted saca el texto bíblico si es una persona ya creyente o si no apenas está llegando y le dice, mire hermanita o señora, aquí dice el apóstol Pablo esto, lo lee, lo que leímos. Y usted no le va a dar los detalles, sino que le va a dar el principio. Entonces la próxima semana véngase usted al culto con velo. ¿Le va a decir? No, porque esos detalles históricos eran para la época del apóstol, en el que la cultura veía como mejor el tener velo sobre su cabeza como una vestidura modesta, no en nuestro entorno. Pero sí le va a dar el principio detrás del velo. ¿Cuál es el principio detrás del velo? En lo que leímos lo vemos ahí en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El principio es que la persona, en este caso la mujer, rinda respeto al que es su pareja y que no se insinúe a otras personas de acuerdo a lo que la cultura conoce como insinuación, perturbando el culto dentro de la iglesia, pero también irrespetando a su pareja o a su cónyuge. El principio es, entonces, mi señora, usted llegó acá, la Biblia enseña esto en este texto, pero como señal de autoridad para con el varón y de respeto para con los mensajeros de Dios. Aquí dice ángeles, es un texto difícil, pero podría interpretarse los mensajeros de la iglesia o los mensajeros celestiales que estén en medio de nosotros. El caso es que tenemos que tener una señal de respeto para con las autoridades, tanto el esposo como con los demás. Y la forma como usted está viniendo en medio de nosotros es irrespetuosa. Entonces, le voy a pedir el favor grande de que usted misma valore a su pareja. ¿Qué va a decir él si usted anda de esa manera vestida? Lo respete. El principio aquí es autoridad. ¿Sí o no? ¿Qué marido va a querer que su mujer ande mostrándose? Igual al revés. ¿Qué mujer va a querer que su marido se esté insinuando con otras muchachas? Aquí hay un principio para dar un consejo práctico, pero no hay detalles. Los detalles no los podemos dar. Ahí adelante dice, si no se pone velo, ahí antes leímos que se rape. Entonces le vamos a decir, señora, el consejo práctico es la próxima semana venga con velo o venga calva. No le vamos a decir eso, ¿sí o no? Le vamos a decir, señora, ajuste su comportamiento a una persona que respeta a su pareja y respeta a las personas que tienen autoridad. Y así sea su vestimenta y su forma de estar. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? ¿Me explico hasta aquí? Debería salir de la palabra de Dios. Deberíamos citar la palabra de Dios y deberíamos explicar el principio, no los detalles históricos o culturales. ¿Por qué? Porque los principios son eternos para aplicarlos a cada situación temporal. A cada situación temporal. Arriesgándome a extenderme demasiado en este punto, que era el más corto, pero es necesario. Y a no ser bien entendido de pronto por el mundo externo, pero, por ejemplo, hay personas hoy que enseñan que las personas se pueden casar entre el mismo sexo, ¿cierto? Dentro de la iglesia nosotros concebimos que no se debe hacer, no solamente porque las personas tenían, como lo enseñan en su contexto histórico, cuando el Antiguo Testamento lo reprende y cuando el Nuevo Testamento lo hace también, las prácticas homosexuales, ligados a esas prácticas sexuales a la idolatría o al culto a ídolos paganos, sino porque en concreto, de acuerdo a Romanos capítulo 1, que se los dejo a ustedes de lectura, dice que se están perdiendo el uso natural que Dios le dio de su cuerpo, están yendo contra natura, de acuerdo al diseño que Dios le dio. El principio aquí es seguir el diseño de Dios. Si Dios me hizo con una contextura física y una carga hormonal masculina, es porque debo ser un hombre, comportarme como un hombre, y soy un hombre, y así debo hacerlo. Si fue con una carga sexual y un físico femenino, entonces es porque la persona debe ser mujer, es mujer y comportarse como mujer. Es el principio bíblico, seguir el diseño natural de Dios. ¿Sí o no? Cuando nos acercamos a una persona que nos pregunta, ¿y por qué de pronto ustedes no aceptan esa unión entre parejas? No es porque discriminemos, es porque el principio bíblico es seguir el diseño natural de Dios. Y si por ejemplo alguien se acerca a usted y le dice, bueno, yo quiero saber qué dice Dios en medio de la iglesia, yo tengo este comportamiento, tengo estas tendencias, llegué a la iglesia, es que no es difícil de que suceda, es más cercano de lo que usted cree. Y a mí siempre me ha gustado el sexo opuesto. Y ahora estoy luchando porque yo veo que eso lo prohíbe Dios.
Usted va no solamente a mostrarle lo que dice la Biblia, sino le va a resaltar el principio bíblico que está detrás, para que la persona entienda y valore la enseñanza de la palabra de Dios para su vida y la atesore. Va a seguir luchando con la tentación, pero ahora con la verdad de la palabra de Dios atesorada en su corazón, como una herramienta para poder ser transformada. ¿Me explico? ¿Sí o no? O sea que no se trata de decirle a la persona, bueno, ¿cuál es su problema? No, yo soy muy mentiroso. No diga más mentiras. ¿Cuál es su problema? A mí me gustan las personas del mismo sexo. Que no le gusten. Déjese quieto. Mi problema es que yo digo, a mí me gusta quitarle la plata a la gente. No robe más, ya. Esa consejería es muy fácil. Eso es muy liviano, eso no es nada. Es buscar los principios bíblicos y darles enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, habiendo hablado de enseñanza, vamos a exhortación. Colosenses 3:16, volvamos a nuestro texto base. Nos dice que con enseñanza y exhortación los unos, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Mire por favor vamos a hacer una comparación. En la parte donde dice exhortándoos, voy a decirles otras versiones bíblicas. La Dios ha hablado y dice animaos unos a otros. La versión latinoamericana dice amonestándoos unos a otros. La versión internacional dice aconsejándoos unos a otros. La versión del pueblo de Dios dice también aconsejándoos unos a otros, aconséjense unos a otros. Lo cual me dice que esto está hablándome de aplicar esos principios bíblicos en consejería, con dos cosas. ¿Cuáles son? Amonestación y ánimo. Exhortar es amonestar y animar. A algunos nos parece que exhortar solo es amonestar, es decir, regaño, así sea un regaño gentil, pero regaño o reconvención. Y a algunos otros nos parece que exhortar es solo animar. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sal adelante! Animar y nada de reconvenir. A otros les parece que exhortar es solo reconvenir. ¿Qué está haciendo? No, Señor, no lo haga. Amonestar se hace advirtiendo, o más bien desalentando lo que no es de Dios con las advertencias del Señor, de la palabra de Dios. ¿Cierto? Ejemplo de amonestación cuando se está exhortando. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Tenía varios ejemplos, pero este es el más diciente. 1 Corintios 10, 11. Este es el más claro. 1 Corintios 10, verso 11. 1 Corintios 10, verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Como advertencia, dice su palabra, su Biblia. Bueno, esa es otra versión. Y la Reina Valera dice para amonestarnos a nosotros, a quienes a quienes han alcanzado, los fines de los siglos. Esa versión corrobora lo que estamos diciendo, que la amonestación es dar las advertencias de la palabra de Dios. ¿Cuáles advertencias? Mire el versículo 6 conmigo hasta el 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos, los judíos del Antiguo Testamento, codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahí es donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sé que cuando yo veo, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel, ahí está citando, por ejemplo, Números. En Números el pueblo de Israel murmuró de María, la hermana de Moisés y de Moisés mismo, María y Aarón, discúlpeme, murmuraron de Moisés y terminaron siendo disciplinados por el Señor. Eso me debe servir a mí como ejemplo para no murmurar, ¿cierto?
Entonces, si estoy aconsejando a alguien, debo sacar un principio bíblico, y las historias bíblicas también me dan principios bíblicos conforme al resto de la palabra de Dios. Y debo verlo como una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Vuelvo y repito, una advertencia de la palabra de Dios. Si usted sigue, mire lo que pasó con el pueblo de Dios. Ah, pero ¿y si uno es creyente en Dios? No es que no le pasa nada. Dios lo perdona y pasa. Ejemplos. David pecó, estuvo con Betsabé, mandó matar al esposo de Betsabé, Urías. Se arrepintió por la profecía de Natán. ¡Qué bendición! Dios lo perdonó, siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios, caminando con el Señor, pero tuvo consecuencias. Primero, el niño murió. El niño de Betsabé murió. Segundo, algunos estudiosos creen que como consecuencia él también vio como sus hijos, en especial uno de sus hijos, se levantó en contra de él y el abuso entre hermanos, que fue la parte sexual, que como también se acostaron con alguna concubina de él precisamente para quitarle el trono, y viendo cómo sus propios hijos, al final Absalón se rebela para quitarle el trono. Entonces, viendo cómo las consecuencias vinieron. Dios lo perdonó, es cierto, pero hay consecuencias. Y no está mal advertir a la persona cuando está haciendo algo mal, eso es amonestar. Y hay que hacerlo con la palabra de Dios. Pero esa es una parte. La otra parte es animar o alentar. ¿Cómo se anima o se alienta? Se amonesta desalentando y se anima alentando. Se amonesta desalentando con advertencias de la palabra de Dios y se anima alentando con promesas de la palabra de Dios. Con promesas de la palabra de Dios. Ahí vamos a pasar por lo menos por 3 textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 al 18. Está el apóstol Pablo hablando o escribiéndoles sobre la venida del Señor a los tesalonicenses, y en el verso 17, 4:17 de Primera de Tesalonicenses dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, vivan desanimados porque Cristo viene por nosotros, ¿cierto? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Aunque la palabra original no es la misma que aparece como exhortación en el capítulo 3, verso 16 de Colosenses, es una palabra que se traduce ánimo o aliento también, y que muestra la otra cara de la moneda de la exhortación. El principio bíblico, la historia bíblica que use para aconsejar a alguien, debe alentarlo o animarlo, levantarle el ánimo. Cuando yo le diga a un creyente, anímese porque el Señor viene por nosotros, es porque debe animarle, ¿cierto? A ver, un ejemplo. Alguien va a venir a buscarme porque vamos a salir. Un amigo viejo del colegio va a venir y vamos a salir a comernos un helado. Yo estoy entusiasmadísimo porque después de muchos años lo voy a ver. Cuando suena el timbre, mi esposa mira la puerta y dice: llegó su amigo, anímese, levántese rápido y salga. Me está alentando con el hecho de que él llegó, de que él vino, porque era lo que yo estaba esperando, ¿sí o no? El regreso de Cristo debería animarnos a nosotros, ¿sí o no? Debería animarnos a nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, todo lo que yo enseño en la palabra de Dios debe ser no solamente para desalentar lo malo, sino alentar a las personas a que anden en lo bueno. Hebreos capítulo 10, verso 23 y 24. Hebreos 10, 23 y 24. Esta es la razón por la cual nosotros debemos, Hebreos 10, 23 y 24, debemos alentar a los hermanos a congregarse también. 23 y 24. Hebreos 10, 23 y 24. Dice 23 y 24. Hebreos 10, 23, 24. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí es cuando dice en el 25, no dejando de congregarnos. Miren, hermanos, ¿qué es lo que principalmente nos promete Dios a nosotros? ¿Qué es lo que principalmente Dios nos promete a nosotros? ¿Cuál es, resumiendo en toda la Biblia las promesas de Dios, esencialmente qué nos promete el Señor a nosotros? Que nunca cambia. Cada promesa en la Biblia que aplique a cada circunstancia en mi vida, en esencia, ¿qué es lo que me está diciendo Dios en esas promesas? ¿Qué me está prometiendo el Señor siempre? Si estoy en Cristo, ¿qué? Tener la confianza en Él. Bueno, eso es lo que debo hacer, pero eso debo hacerlo alentado por sus promesas. ¿Y sus promesas se resumen en qué? ¿En qué? Que Él es fiel, dice mi hermana, en su carácter. Muy bien, ¿qué más? Pero ojo con esto, lo que principalmente promete el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y que luego garantiza por la venida de Cristo para los que confíen en Él, más aún sella con la presencia de su Espíritu Santo para todos aquellos que confiemos en Cristo como Salvador, es que Él siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. El creyente debería encontrar aliento no solamente en que Dios y es cierto lo que dice mi hermana, es fiel y le proveerá si le falta recursos económicos, que es fiel y lo sanará o le mostrará cómo lidiar con su enfermedad, que es fiel y seguramente también le ayudará a mejorar sus relaciones matrimoniales o conyugales o familiares si tiene dificultades, sino que principalmente su fidelidad está en que va a permanecer siempre con nosotros. ¿Cierto? Porque a mi esposa no solamente le interesa que yo traiga, y es un ejemplo nuestro para traerlo al Señor, las cosas para la casa. A ella no solamente le importa que yo traiga comida o alimento al hogar, seguramente le importa. A ella no solamente le importa que yo ayude económicamente con ciertas cosas, ella lo que quiere es que yo esté en la casa. ¿Cierto? Que yo esté en la familia. Yo tampoco quiero simplemente una persona que me atienda, que me deje y que me dé cosas. Yo quiero una persona conmigo. Mi aliento y la bendición de mi pareja para mi vida no es solamente lo que ella me da, sino que ella misma esté conmigo. El creyente debe buscar las promesas del Señor para alentarse a sí mismo con el hecho de que el Señor está con él. Cuando usted lee en los primeros versículos o en los versículos anteriores de Hebreos 10, se da cuenta que la promesa del Señor se resume que Él estará con nosotros. Y no solamente ahora, para siempre. Hay gente que está con nosotros un día, otros una semana, otros un mes, otros un año, otros muchos años, pero ninguno de ellos puede estar con nosotros para siempre, como el Señor. Eso debería alentarnos, debería estimularnos a orar conforme a la voluntad del Señor, debería darnos ánimo. No se trata simplemente de darle palmadas en la espalda a la persona y decirle, ánimo, ánimo muchachos, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos el partido. No se trata de darle arengas como si estuviéramos hablando en un evento deportivo. No se trata de hacerle porras a la persona, aunque si es el caso se puede hacer. Lo que necesitamos como creyentes es recibir aliento con el hecho de que nos recuerden que Dios está con nosotros. ¿Cierto? Hermano, usted le pueden quitar la plata, le pueden quitar la salud, le pueden quitar todo, pero al Señor no se lo pueden quitar. Y yo lo que necesito en medio de mis dificultades y cuando esté desalentado y quiera que alguien me ayude a madurar en medio de mi dificultad, es que basado en la palabra de Dios, con un principio bíblico de enseñanza de la palabra de Dios, me adviertan si estoy haciendo algo mal, me amonesten, pero también me alienten con la promesa del Señor de que Él siempre estará conmigo. Él siempre estará conmigo. Él siempre estará conmigo. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Si por el fuego no te quemará. Hay tantas promesas en la Biblia. Yo soy el Señor tu Dios. Estoy contigo, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto me ha dado el Padre, que no pierda yo ninguna de ellas.
Hermanos, todas las promesas del Señor se resumen en esto: Dios estará con nosotros. Por eso fue que estableció un pueblo en el Antiguo Testamento, por eso fue que estableció un tabernáculo a través de Moisés, por eso fue que puso un templo en medio del pueblo a través de Salomón, por eso fue que Cristo mismo vino para morar en medio de nosotros y para que Él esté con nosotros. Porque, ojo con esto, la promesa se resume en esto: lo más valioso no es que tengamos algo de Dios, es que lo tenemos a Él con nosotros. Y si eso no alienta al cristiano, hermano, o es bien mundano o está grave. Si eso no alienta al cristiano, no debemos desfallecer y seguirnos estimulando, dice ahí, pero estimularnos con las promesas del Señor, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Eso nos consuela con Dios y su obra. Eso nos edifica y nos hace cantar felices. Si usted vuelve, y vamos a terminar allí a Colosenses 3:16. No solamente hay que enseñar y exhortar, amonestando y animando, sino que de acuerdo a Colosenses 3:16, eso se manifiesta en una congregación de una forma particular. Cuando la palabra de Dios abunda, con enseñanza y exhortación, en medio de un pueblo, hay ánimo, hay alegría, se vive feliz porque se está en Cristo. Y no se vive feliz por las circunstancias, sino se vive feliz por la relación con el Señor. ¿Y eso cómo se manifiesta? De acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 16, en su segunda parte, la segunda parte del versículo. ¿Qué dice el versículo? Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría o en toda sabiduría, llorando todo el tiempo que estén en la iglesia. ¿Sí dice eso el texto? Cantando con gracia en vuestros corazones. El corazón que está lleno de las promesas del Señor, edificado, enseñado, amonestado, pero también alentado por la presencia de Dios, canta con gracia. Salmos, himnos y cánticos espirituales, dice ahí. Sí, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Amados hermanos, no se trata de cantar alegres porque estemos pasando dificultades. Se trata de cantar alegres porque Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, cuando yo me acerque a alguien, su corazón va a estar más alegre en medio de la dificultad, en la medida que yo pueda enseñarle un principio bíblico y con ese principio bíblico llevarle a ver, a advertir lo que puede pasar si continúa haciendo lo incorrecto y alentar a obrar conforme a la voluntad de Dios, basado en que Cristo está con él, en que Dios está con nosotros por medio de Cristo. Alentarlo. Y eso debe llenar su corazón de alegría. Y la iglesia se manifiesta en la iglesia se manifiesta cuando cantamos con gracia en nuestros corazones, llenos de gratitud y alegría. Gratitud y alegría. Por eso es que muchas congregaciones no pueden cantar. Y si cantan, solamente repiten, pero no hay alegría en su corazón. Por eso es que la palabra de Dios debe estar en nuestras canciones. ¿Se recuerdan bien? La primera canción que cantamos, que parece más un himno que una canción más nueva, moderna, habla de contemplar al Señor, que fue quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer ha triunfado y reina con poder. Estamos recordando el Evangelio, que Él murió por nosotros para que Dios pueda relacionarse, o más bien nosotros podamos relacionarnos con Él. Y al final terminamos cantando, ¿cuán grande es Él? Mi corazón entona la canción, ¿cuán grande es Él? Ay, hermano, en la consejería debemos hacer que el corazón cante. Y eso no es fácil, eso es obra del Espíritu de Dios, no se desestimule. El resultado de una consejería, más bien diría de un proceso de aconsejamiento entre hermanos, ni siquiera entre pastor y hermano, sino entre hermanos, debe ser llevar a la persona a que aún en medio de su dificultad cante con alegría al Señor, porque Él está con él. Ese es el resultado.
Y no, a veces no es solamente una charla, no es solamente un encuentro, es un acompañarnos los unos a los otros, enseñándonos y exhortándonos, amonestándonos y alentándonos con las promesas del Señor. Que el corazón de los cristianos cante de alegría porque Cristo está con ellos. Vamos a ponernos a nuestros pies y vamos a orar. Ah, Señor, cuán grande eres tú. Eres más grande que la situación más adversa que haya podido vivir o que hayan podido vivir cualquiera de tus hijos. Eres más grande que la muerte misma, Señor, porque tú la venciste. Tú eres más grande. Cuando cantamos cuán grande eres, Señor, nuestro corazón rebosa de gratitud, porque tú estás con nosotros, porque no es simple teoría y no simplemente se nos enseña algo para llenar nuestra mente y nuestro conocimiento, sino que tenemos una relación con aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Oh Señor, enséñanos a hacer que los corazones de nuestros hermanos también canten de alegría. Nuestro objetivo sí es también que se congreguen con nosotros, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, pero es porque los estimulamos al amor y a las buenas obras con las promesas tuyas. Y entonces su corazón se llena de gratitud e indefectiblemente se congregan con nosotros. Ayúdanos a no desanimarnos en el animar a los hermanos. Ayúdanos al no desanimarnos en el reconvenir y amonestar en amor a los hermanos. Ayúdanos a no desanimarnos, a estar llenos de tu palabra para poder tener que decir, aconsejar a nuestros hermanos de parte tuya para que vivan conforme a tu gracia y a tu gloria. Señor, ayúdanos a edificarnos los unos a los otros. No queremos simplemente mirarnos y solo soportarnos, solo sobrellevarnos. Queremos estimularnos, queremos crecer, queremos edificarnos, queremos ser maduros en la fe. Queremos cada día ser más fuertes en ti. Porque por más que hayamos crecido y estemos maduros, todavía podemos madurar más, todavía podemos alentarnos más, todavía podemos amonestarnos mejor, todavía podemos ser más edificados y ser más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. La meta es muy grande, la meta es ser como tu Hijo Jesucristo y la cumpliremos en la eternidad cuando tú mismo nos transformes a su imagen. Pero ahora, Señor, cada día queremos crecer más a la imagen de Él. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas, danos amor y danos entusiasmo, porque queremos ser cada día más como tú. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.